Qué gusto, ¿cómo estás esta tarde? Yo muy contenta de estar contigo. Había más tráfico que de costumbre ahora en Mariano Otero, pero aquí estamos muy a tiempo para empezar con el programa. Y déjame decirte que estás en Radio Mujer 1040, la mejor estación de la radio en este momento. Los teléfonos en cabina son 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O también está muy libre y muy a tu disposición el WhatsApp por el número 33 10 19 07 12. Nos puedes seguir en Mujer el Sexto Sentido o en Twitter Radio Mujer 1040. Soy Carlota Tello y estoy para ti esta tarde, esta hora que vamos a estar platicando acerca de un método anticonceptivo que tiene muchos años de estar experimentándolo en muchas mujeres y que realmente para una anticoncepción temporal pues es muy cómodo. Para esto vamos a tener al doctor Jorge Michel, que ya viene en camino, no tarda en llegar, y vamos a platicar un poquito sobre anticonceptivos en general para situarnos exactamente en el tema del DIU, del dispositivo intrauterino. Entonces, estamos a tus órdenes, llámanos, mándanos un mensaje, háblanos, si quieres hablar al micrófono también se puede, o mándanos tus dudas, todas las necesidades que tengas para conocer un poco más este DIU, este dispositivo intrauterino o cualquier otro método anticonceptivo. Déjame decirte una cosa muy importante, que desde hace mucho tiempo las mujeres durante muchos siglos tenían como esta unión entre las relaciones sexuales, el tener sexo, el poder tener relaciones sexuales con su pareja y la reproducción. O sea, estaba muy ligado, estaba muy unido estas dos cosas. Tenían relaciones sexuales, podían quedar embarazadas, porque no había métodos anticonceptivos ni de chiste como los tenemos ahora. Seguramente en la antigüedad el uso de algunas hierbas, el uso de algunas plantas, de algunos métodos, pues daba alguna pequeña posibilidad de una anticoncepción, pero definitivamente era muy, muy poco. Por ejemplo, te voy a decir, Casanova, siglo XVIII más o menos, un hombre que ya a sus 16 años muchísimas mujeres querían estar con él porque era un gran amante y fue muy famoso a través de la historia. Bueno, él no tenía muchas ganas de tener hijitos por todos lados y lo que hacía, fíjate qué interesante, era tomar un limón, lo partía en dos y entonces cada una de esas mitades le quitaba los gajitos, todos los gajitos, y quedaba solo la cascarita. Y esa cascarita, que ya cuando le quitas todo es muy suave, la introducía al final de la vagina tapando el cuello del útero. ¿Cómo sabía él estas cosas? Si no había muchos libros de anatomía y esto, bueno, sí había, pero pues no con acceso para todo el mundo. Pues quién sabe, pero él se imaginaba, si pongo un tapón ahí, de alguna manera los espermatozoides no van a pasar, el semen no va a pasar. Un método bastante efectivo. Después dicen algunos teóricos que explican cómo surgió el diafragma, pues es que es más o menos lo mismo, solo que el diafragma es exactamente igual o muy parecido, solo que mandado a hacer de caucho, de látex y a la medida del cérvix de la mujer, o sea, hay varias medidas. Entonces se coloca. Si tú te acuerdas, el útero es como una pera al revés, en donde la parte donde está el tallito de la pera, ese viene siendo el cuello del útero, que está como metidito. Si me estás viendo por la computadora, en internet, está como metidito hacia adentro de la vagina, como que la parte superior de la vagina lo envuelve. Ese es el cuello del útero. Hasta ahí llegaba el limón al revés, ¿sí? Como para tapar así el cuello del útero, y entonces se supone que no pasaba el semen, que no pasaban los espermatozoides. Si no hay espermatozoides, aunque haya óvulo, pues no va a haber fecundación. Pero aparte, yo no sé si Casanova sabía o no, pero aparte el ácido del limón pues mata los espermatozoides. Los espermatozoides necesitan tener un pH especial para poder sobrevivir. Entonces hay vaginas muy ácidas que no permiten que los espermatozoides vivan mucho tiempo. Entonces el mismo ácido del limón, pues yo creo que provocaba un cambio en el pH y las mujeres no se embarazaban. Entonces
hay una gran cantidad de cuentos y mitos acerca de diferentes hierbas que usaban las mujeres para no embarazarse. Ya más temprano, ya más cercano al siglo XX, bueno, pues surgieron algunos otros métodos que tenían que ver con condones que eran de tripas de algunos animales, muy suavecitos, pero pues dejaban pasar muchos virus. A lo mejor sí tapaban un poco el semen para evitar la concepción, pero los primeros condones eran así como de estos pellejitos de la panza de los animales, de tripitas, y bueno, pues seguramente no eran muy efectivos y ha de haber sido un lío. Después, más o menos de cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, más o menos por ahí, ahorita te sigo platicando porque se nos acabó el primer espacio y nos vamos a un mensajito. No le cambies, escúchanos. Nos vemos nos escuchamos en un momentito. Seguimos platicando acerca de los anticonceptivos, un poquito de historia, y te decía que más o menos cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, en Europa eran muy conocidos los diafragmas, como limoncito al revés que yo te decía. No hay diafragmas en México, yo nunca pude conseguir uno desde que las primeras pláticas que di sobre educación sexual y prevención de embarazo, del uso de anticonceptivos. Me gusta mucho llevar a las pláticas todos los elementos que utilizamos para evitar un embarazo no planeado, para que los vean, para que los conozcan, para que los toquen. No es lo mismo que te platiquen de que las pastillas anticonceptivas son quién sabe cómo y que el condón es así y así. Entonces, más bien los llevo para que la gente los conozca de primera mano, que los vea, que los sienta, que vea un DIU, que sepa exactamente el tamaño que es, etcétera, cómo se coloca. Entonces me gusta llevar todos estos implementos. Lo que nunca pude conseguir fue espuma, espermaticida ni diafragmas, pero estos diafragmas, déjame decirte que eran muy socorridos en aquel tiempo en Europa, y más o menos hay una historia muy linda en 1930 y algo, todavía estaba la guerra, en donde de repente hubo un grupo de enfermeras muy interesadas en que las mujeres no murieran de parto como lo hacían en ese momento, y empezaron a traer a América estos diafragmas, pero metidos en botellas de vino. En lugar, ellas traían cargamentos por medio de los barcos de vinos, y en los vinos no había vino, había diafragmas, porque en América las mujeres se morían de parto como moscas, o sea, era un moridero de mujeres de parto porque no había métodos anticonceptivos. Entonces, cuando las cachó el gobierno en Estados Unidos o en Nueva York, no sé exactamente, pues las metían a la cárcel 3 meses y luego salían de la cárcel y se iban a Europa a traer otro cargamento de vinos, entre comillas, ¿no? Porque querían hacer algo para que las mujeres tuvieran una posibilidad de separar su vivencia de la sexualidad con la reproducción, ¿no? Que de alguna manera pudieran evitar un embarazo no planeado. Está el doctor Jorge Michel Vergara con nosotros. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Hola, Carlota, un placer estar aquí con ustedes. Qué muy padre. Interesante escuchándote ahí ya lo de Casanova y todo Sí, eso. Qué padre, padrísimo tu sí, historia, muy interesante. Es muy interesante, ¿verdad? Fíjate cómo se le ocurrió que con medio limón podía llegar. Yo no sé si me di a entender. Sí, claro. Porque pues tenemos la pera al revés, ¿no? Y entonces obstruía el cuello. El cuello de la matriz. Y aparte está cambiando el pH, ¿no? Entonces, claro, que no es nada saludable para los espermatozoides. Sí, por supuesto, lo estaba acidificando y eso generaba pues que estuviera peor, ¿no? Y además, bueno, pues todo los preservativos que se utilizaban anteriormente, que eran de cuero, claro, y todo eso que ya se había comentado. Muy interesante. Bueno, pues vamos sobre el tema del DIU porque ya tenemos una pregunta, Jorge, ¿cómo ves? Muy bien. Nos dice una señora que hace como 20 años que le pusieron el DIU, el dispositivo, la T de cobre, y que más o menos a los 7 meses lo expulsó acompañado de una gran hemorragia, y que el DIU venía insertado como en un coágulo. Entonces le llama al ginecólogo, le explica y el ginecólogo no la revisa, solo le dice, pues es frecuente que eso pase, no hay problema. Y ella siempre se ha preguntado si eso fue un aborto. Fíjate que es muy difícil saber si es un aborto
Creo que yo te podría decir que lo más seguro es que tu dispositivo estaba mal colocado, estaba colocado en la parte baja, que es la parte ya cercana al cuello, sí. Y que en la generación de inflamación que da este dispositivo, porque al final es un cuerpo extraño, lo más seguro es que lo terminó expulsando, generó un coágulo, porque obviamente esa inflamación genera sangrado, generó un coágulo y esa parte pues pudo haber generado esa situación de lo que tuviste. Es muy difícil el poderle explicar si fue un aborto o no, porque tendríamos que haber visto el tejido. Pero yo creo que te puedes quedar tranquila. Yo creo que el dispositivo estaba colocado bajo. No quiere decir que te lo hayan colocado mal. Ojo, muchas veces es muy importante que la gente lo sepa, y ya entrando en materia de esto, cuando nosotros ponemos un dispositivo, el dispositivo, sobre todo cuando se lo ponen recién parida, el dispositivo puede migrar. Por eso es que es importante que una vez que te ponen el dispositivo, te cheques los hilos, que es la manera en la que se checa, o por medio de un ultrasonido, te estés checando primero a la semana que se lo puso, después al mes, y después cada 6 meses estarse checando esos hilos, porque te tienes que dar cuenta si se mueve o no se mueve. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Al final es un cuerpo extraño en la matriz, y eso puede generar contracciones y empezarlo a arrojar. No es lo más común, probablemente pase en 1 de cada 100 casos, pero es importante estarlo checando y estar acudiendo frecuentemente, por lo menos cada 6 meses, para checar cómo están esos hilos. Sí, yo también creo, porque si no hubiera visto membranas o algo, ¿no? Entonces lo más probable, ya tenía 7 meses con el dispositivo, lo más probable es que haya sido un coágulo, por la misma inflamación que provocó. Y es importante estárselo checando, porque si se mueve el dispositivo, se pueden embarazar. Claro. Puede quedar en el cuello, pero la zona de nidación puede llegar y se pueden embarazar. Y hay varios pacientes, normalmente el dispositivo de cobre llega a tener una falla si no se revisan, que es como lo que nosotros decimos, el método anticonceptivo de manera usual, el que no se revisen, puede llegar a tener desde hasta un 5% de falla. Claro. Entonces hay mujeres que pueden tener el dispositivo y embarazarse. Ojo, hay un mito de que si se embarazan con dispositivo se le va a encarnar al bebé, van a hacer con cara de dispositivo. Bueno, hay muchas cosas. La realidad es que no. El riesgo sí es de que pudieran abortar, porque eso genera un riesgo de infección alto, un riesgo de que se puedan romper las membranas, más sin embargo, no quiere decir que se le vaya a encarnar al bebé. Claro, sí, claro que sí. Platícanos cómo funciona, ¿por qué funciona como anticonceptivo? Fíjate que es importante considerar 2 tipos de dispositivo. Uno, el que es el medicado, y otro, el que es diríamos, el no medicado, o el de cobre. El de cobre funciona de una manera muy sencilla. El cobre tiene actividad en el endometrio, que sabemos que el endometrio es la zona donde se van a implantar los bebés, le va a generar un proceso inflamatorio y genera como si la mujer estuviera, el útero como si estuviera ocupado. Entonces no se puede implantar, porque todo el proceso inflamatorio que tiene ahí hace adverso para que el embrión se pueda llevar esa implantación. El de medicamento o el medicado funciona como un anticonceptivo hormonal. No deja que crezca el endometrio, por lo tanto también impide la ovulación, y por lo tanto no permite, obviamente si no hay ovulación, pues no permite fecundación, y si llegara a haber fecundación, pues no permite que se llegue a hacer la anidación. Esos son los mecanismos de acción que tendrían los dispositivos. Son las maneras de acción, entonces es muy seguro. Es muy seguro. Checándose continuamente. ¿Cuándo se pone uno y cuándo se pone otro? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, Carlota. El tema va en relación a la historia clínica de la paciente. ¿Y qué es lo que esté buscando la paciente? ¿Cuánto tiempo de anticoncepción busque? Y en relación a eso es como podríamos considerarlo. Porque hay dispositivos, por ejemplo, actualmente hay un dispositivo que tiene 1 año en el mercado aquí en México. De hecho, yo tuve la fortuna, cuando hicieron la presentación en Latinoamérica de este dispositivo, lo hicieron en Chile y a mí me invitaron a estar entre el grupo de expertos de México en esa presentación. Y nos explicaron cómo la cantidad de hormonas ya tan bajita
que permite que los efectos colaterales de las pacientes sean lo mínimo posible. O sea, ya no tienen ese efecto colateral de estarte tomando las pastillas, de a lo mejor el dolor de cabeza, el subir de peso, los sangrados, etcétera. Existe otro que es el dispositivo un poquito más grande, que también es medicado, que no puedo decir el nombre porque metemos un gol, ¿no? Pero son los únicos que existen, pues, y aquí la situación es que depende de la paciente. Si es una paciente que sangra mucho, es una paciente que es candidata a un dispositivo medicado. Si es una paciente que tiene dolor durante la menstruación, es candidata a un dispositivo medicado. O podría ser también por elección de la paciente, simplemente que diga, quiero un dispositivo medicado. ¿Qué pacientes son las que requieren el de cobre? Las pacientes que tienen contraindicación para las hormonas o que quieran utilizar un dispositivo que sea su elección. ¿De acuerdo? Y bueno, yo casi veo que ya nos vamos al corte, pero te voy a platicar alguna historia de los dispositivos que se ponen en China que alguna vez me tocó quitar. Perfecto. Ok, nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo, estamos platicando con el doctor Jorge Michel Vergara sobre los dispositivos intrauterinos. Entonces, ¿nos decías del otro? Fíjate que cuando yo estudié en España, me tocó ver nosotros sabemos, o bueno, yo creo que mucha gente sabe, que a los chinos no les permiten nada más, o sea, anteriormente lo único que les permitían era tener un hijo, porque tienen muchos chinos. Una sobrepoblación impresionante. Es importante decirle a la gente que los dispositivos realmente se inventaron para el control masivo de la natalidad, sobre todo en países que ahora llaman economías emergentes, que anteriormente llamaban tercermundistas, porque bueno, obviamente eran países que tenían muchos hijos. Entonces se inventa este tipo de dispositivos y después los gobiernos lo toman como para hacer un control masivo de la natalidad, ¿no? Y los chinos, la característica que tenía es que era como si fuera una moneda, pero perforada, y no tiene hilos. O sea, ¿qué es lo que hacían? Obviamente ponían el dispositivo y después pues ya no lo podían quitar. Pues ¿cómo lo quitabas? Necesitabas hacer una cirugía que se llama histeroscopía, que consiste en meter una cámara para ver y con una pinza sacar ese dispositivo. Entonces era obvio que una persona en China no podía ir al ginecólogo y decir, quítame el dispositivo porque quiero tener otro hijo, porque bueno, es muy fácil, ¿no? Tú tienes el dispositivo, te lo quieres quitar, pues nada más jalas los hilos, vas con el ginecólogo, jala los hilos y se quitó el dispositivo. Pero los chinos no pueden hacer eso porque los dispositivos no tenían hilos. Entonces y eran como una monedita, como una monedita tal vez, así como con espiral, pero perforada. Entonces estaba muy interesante, fue una anécdota muy interesante que me tocó vivir a mí en España, que me tocó a una china quitarle un dispositivo porque ella se quería embarazar, porque ella vivía en España. ¿Qué tal? Híjole, pues conocemos más cosas de otro país y de otras partes de la historia, ¿no? De otras culturas. Y bueno, la pregunta de la compañera que nos está escribiendo dice: soy María de Jesús y cuando traía el dispositivo tuve una infección muy fuerte con un desecho de muy mal olor. Ya me lo retiraron hace 3 meses. No, nada más 3 meses lo traje. ¿A qué se debe la infección, doctor? Fíjate porque que ya no me quedaron ganas de ponerme otro. Al final, gracias por la pregunta primero, al final el dispositivo representa un cuerpo extraño, los hilos representan un cuerpo extraño en una cavidad que es la vagina, en este caso, que está contaminada. La vagina no es estéril, aunque el dispositivo sea estéril, cuando lo ponemos se contamina en el momento que está en la vagina. Entonces, una baja de defensas de cualquier cosa, por ejemplo, cuando les da gripa, pues es porque les bajaron las defensas. El estrés, el no comer adecuadamente, el no tener un peso adecuado, el no hacer ejercicio, bueno, hay muchas causas por las cuales, la depresión, claro, la cual puede causar que te baje tus defensas. Y entonces, si te bajan tus defensas, te cambia el pH de tu vagina, genera que los bichos o que los microorganismos, que en este caso pueden ser bacterias, hongos, que viven en la vagina, se conviertan en bichos que son
un bicho que te puede generar una infección. Entonces, al generar una inflamación el dispositivo, al disminuir un poco las defensas, predispone a que estén presentando con mayor frecuencia infecciones vaginales. Claro. Además, si la mujer no se cuida, porque esto es muy importante, Carlota, que se lo digamos al auditorio. Sí. La mujer se tiene que cuidar mucho. Desgraciadamente para la mujer es muy difícil este tema, porque empiezan a tener relaciones y pueden empezar a tener infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque el hombre, a lo mejor, si el hombre no se cuida en relación al aseo normal, pues desde ahí puede empezar a tener una infección. Y no quiere decir que sea una infección de transmisión sexual. Simple y sencillamente, el hombre o la mujer que va al baño y que no se lava las manos antes de ir al baño, ya al momento de limpiarse los genitales, puede estar acarreando con sus mismas manos microbios que a la larga, a la hora de limpiarse, pueden quedar en la vagina o en el pene y provocar una infección. Ojo, en el hombre, para ventaja de los hombres, la gran mayoría son asintomáticos. Entonces el hombre te puede decir, yo no tengo nada. Y la mujer es infección tras infección tras infección. Y eso es algo que es común y que si tienen dispositivo, pues es más frecuente. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Por ejemplo, el hecho de que tengan con mayor frecuencia los climas que son cálidos, que son húmedos, les da con mayor frecuencia también estas infecciones. Entonces, realmente puede estar dado por eso. Y la otra preguntita es, recomiéndenme por favor un anticonceptivo porque pretendo tener un bebé en 3 años, tengo 29 y tuve cáncer in situ de cervix hace 5 años. Fíjate que esta es una pregunta muy interesante y gracias que nos la hacen. Yo creo que, habría que hacerte una historia clínica completa para poder evaluar exactamente qué es lo que requieres. Sin embargo, así a simple vista, yo creo que un dispositivo intrauterino de cobre podría ser una elección para ti. Pero para poderte dar una opinión certera, pues yo creo que sería ideal que fuera consulta para que lo pudiéramos platicar, ¿no? Sí, ese cancerito hay que darle seguimiento. Por supuesto, cuando tienes un cáncer, por lo menos hay que darle 5 años de seguimiento al cáncer. 5 años, ver que esté libre. Si lo agarraron in situ, pues es una gran ventaja porque al final normalmente el 99% de las mujeres se va a curar. Pero ojo, no hay que echar las campanas al vuelo porque puede haber recidivas. Sí, claro. Bueno, pues muy bien. Pues sí, seguimos hablando del dispositivo y aparte de estos mitos que hay sobre que si se embarazan el bebé va a nacer con el dispositivo, también hay muchos mitos en relación a abundantes sangrados, abundantes cólicos. ¿Qué tanto de cierto es? Porque de repente me dicen, no, yo el dispositivo ni me lo enseñen. Yo he sabido de muchísimos sangrados y no quiero eso. Fíjate que es interesante esa pregunta también. Realmente sí existe la posibilidad de que aumente, sobre todo, aquí volvemos a diferenciar los dispositivos. Sí. El dispositivo de cobre, por la inflamación que produce, sí aumenta la cantidad de sangrado. Entonces volvemos al punto. Si es una mujer que tiene periodos abundantes, el dispositivo de cobre no es para ella. El dispositivo hormonal sería el que sería para ella porque disminuye la cantidad de sangrado. Sí aumenta los cólicos, sí, porque también está generando una inflamación. Entonces, cuando tienen sus menstruaciones pueden generar más cólico. Pero esas son las pacientes específicamente que nosotros nos damos cuenta en la historia clínica si son candidatas o no al dispositivo. Si estás presentando obviamente este tipo de sintomatología, pues serías candidata, si quieres un dispositivo, a un dispositivo medicado para que de alguna manera pudiéramos tener el beneficio de la anticoncepción a largo plazo. Y esto es importante también mencionarlo y no quiero dejarlo pasar, Carlota, porque esto se está poniendo de moda entre las mujeres empresarias, mujeres que trabajan, y estarse acordando de la pastilla, estarse acordando de cambiarse un parche, un anillo, de repente les puede generar un conflicto. ¿Por qué? Porque andas en el trajín de los hijos, andas en el trajín del trabajo, andas en el trajín de que tienes que entregar el informe de fin de mes, que si las cuentas, que si todo. Entonces, lo que está de moda actualmente en la mujer
que es la mujer con la que estamos conviviendo, es la anticoncepción a largo plazo, que la anticoncepción a largo plazo es los dispositivos. Claro. Entonces, es un método ideal para ti, mujer, que eres una mujer muy activa y que a lo mejor no eres tan buena acordándote de las pastillas y que a lo mejor dices, híjole, es que ya me cansé, tengo tanto tiempo tomando pastillas, tengo tanto tiempo inyectándome, podría ser una buena opción para que pudieras tener una anticoncepción segura. Claro, un descansito. Un descansito, por supuesto. Acordando todos los días la pastilla a la misma hora, ¿no? Exacto. O algunas veces las pastillas tienen que ver o compiten sus receptores con algunos AINES, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, de repente a los doctores se nos olvida decirles, y si estás tomando un antiinflamatorio no esteroideo, pues de repente no puedes tomar cierto tipo de pastillas, sobre todo las más modernas que tienen cantidades mínimas de anticonceptivo, de estrógenos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es muy recomendable que si quieres un tipo de anticoncepción, vayas mejor a consulta para que se te haga una historia completa, para ver cómo es tu vida sexual, de qué nos tenemos que preocupar en caso de que no quieras tener un bebé de inmediato, y entonces tomar la mejor decisión. Nos vamos a ir a un cortecito pequeño y enseguida regresamos. Ya estamos contigo de nuevo. Y bueno, hay algunas preguntas también muy interesantes. Mira, ¿una niña de 16 años o 17 puede usar el Tampax siendo virgen? Por supuesto que sí, no pasa nada. Sí, sí lo puede utilizar, no le pasa nada, no va. Sí. Acuérdense que la virginidad depende obviamente de lo que sería el himen, que en este caso el himen está perforado, porque si no estuviera perforado, pues no podría salir la menstruación. Entonces, el Tampax es tan delgado que obviamente no le va a generar nada o no le va a generar ningún problema al himen, y esto, bueno, pues da la oportunidad de que lo puedan utilizar sin problema. Claro. Y hay otra preguntita, dice, ¿por qué en los tiempos de los abuelos las familias eran tan numerosas y ahora solo tienen 1 o 2 hijos? Digo, yo creo que eso es una cuestión que va cambiando, ¿no? Porque creo que tiene mucho que ver el sueño americano que nos han vendido de tener tu gran casa, de tener tu gran carro, de viajar, de tener carrera, tu maestría, tu doctorado, cada vez te casas más tarde y te das cuenta pues que te cuesta más trabajo embarazarte, que obviamente te cuestan más las cosas y como dice el comercial, la familia pequeña vive mejor, ¿no? Yo creo que es obviamente yo creo que es una decisión de cada quien. Es una decisión que tiene que tomar cada pareja, pero las tendencias, si nosotros vemos las tendencias europeas, las pirámides poblacionales se han invertido porque han dejado de tener hijos. Claro. Hay países, inclusive, sobre todo países nórdicos, por ejemplo en Europa, que tienen índices de natalidad de menos de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que hay familias que no tienen hijos y que hay familias que nada más tienen un hijo. ¿Por qué? Porque no les interesa más bien realizarse como pareja. Y a lo mejor llegas a ver parejas que dicen, somos novios eternos, no se casan, cada quien vive en su casa y nada más viajan juntos y mira, así muy a gusto, ¿no? Entonces, claro. Es una mentalidad muy diferente. Obviamente son principios y son cosas que cada quien tiene y que son muy respetables, ¿no? Claro. Sí, yo creo que en este momento de la vida donde, pues la verdad, la cuestión económica está más difícil, no había los ranchos aquellos que tenían los abuelos, ¿no? Exacto. Donde había muchísima tierra, donde, híjole, cuando fuimos chiquitos, yo creo que tuvimos la fortuna, ¿no?, de tomar leche del rancho, de las vacas que conocías, de las abejitas que conocías, la miel, ¿no? Muchas cosas que ahora la gente ya le llama comida orgánica, ¿no? Que ahora la gente le llaman comida y ya orgánica. Te la venden más cara. Sí, ¿no? Entonces era como diferente, como que la gente no se preocupaba tanto por la papa de cada día, no lo sé, yo no sé, como que esta cuestión últimamente de el exceso de población en las grandes ciudades, la falta de muchas posibilidades de trabajo y de estudio, ¿no? Sí, claro. Obviamente, pues, anteriormente podías tener la primaria y podías ser un empresario. Claro. Actualmente, también puede pasar, pero cada vez se cierran más las posibilidades, cada vez es más gente la que existe y más la competencia. Pero yo te quiero decir algo, yo tengo 38 años de edad y yo desde que me acuerdo mi padre me ha dicho, el país está en crisis, así es que yo no he vivido otra cosa diferente más que el país está en crisis. Entonces, yo creo que
los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad y son tiempos para salir adelante y son tiempos que si uno le pone ganas y si uno trabaja, creo que vas a salir adelante. Sí, ¿no? En lo individual yo estoy segura que quien trabaja sale adelante. En lo público, en esta parte que dices de la crisis, estoy de acuerdo contigo. Pues yo desde los 12 años más o menos he escuchado la crisis toda la vida también. O sea, hemos vivido en crisis, más o menos esa edad tenía yo cuando el dólar cambió por primera vez. Del costo. Del costo del que, dólar. Ahorita Entonces, está muy alto, ¿no? Ahorita está altísimo. Entonces, bueno, pues sí, tenemos muchos años en crisis y esta crisis hace que las personas planeen mejor sus embarazos, cuántos hijos quieren tener para darles lo mejor, etcétera. Hay otra historia por ahí que tiene que ver con Luis Echeverría cuando fue su mandato, estos 6 años, que fue cuando se tomó la decisión por país de bajar la natalidad. Y hay una historia muy interesante, pero eso la dejamos para otro programa, porque nos da para todo el programa. Entonces, luego tú síguenos oyendo y luego te vamos a platicar. ¿Qué horario tengo yo de consulta? Pues empiezo a las 8 de la mañana. Pero ya saliendo del radio, no, ya no. Antes era una loca, de verdad, porque me iba del radio y todavía tenía una consulta más. Ahorita ya no. Ya más bien de las 8 de la mañana a las 6:30 que me vengo al programa. Eso, Carlota, se llama calidad de vida, ¿no? Sí, sí. Creo que ya leímos todos. Había una pregunta había otra. Tengo 25 años de divorciada y nunca me he casado ni he juntado con nadie. Después de divorciada, supongo, tengo deseo sexual. Tenemos una buena noticia para ti. Hay una amiga del programa que se llama Wendy, que tiene una empresa, podríamos decirle, que se llama Cupidos, ¿no? Cupidos, sí, es correcto. Wendy Amezquita, psicóloga con maestría en terapia familiar. Así es. Que por cierto fue su cumpleaños el día de ayer y que le mandamos un fuerte abrazo a mi querida Wendy. Tremendo, grande, porque la queremos mucho. Ella tiene como club. Sí, porque le decía yo al doctor, oye, pues hay que hacer un club de solteros y solteras, no, pues ya lo tiene Wendy, como ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué hacemos otro, no? ¿Para qué hacemos otro? Entonces, prontito va a venir, tú síguenos escuchando también y que te dé todos los datos. Ahorita no los tengo a la mano, si no te los daba, pero si te puedes meter al Face, déjame, me acuerdo, es doctora Wendy, licenciada Wendy. Wendy Amezquita. Ajá, si buscas Wendy Amezquita, lo vas a encontrar en el Face. Y ahí están todos sus datos para que te unas a sus clubs. También dice, buenas tardes, nos dice otra radio escucha, para preguntar por un método anticonceptivo que me dijeron que es un aparatito que le soplas y sabes si estás ovulando. ¿Existe algo así? Ha de ser el de la saliva, que es como un labial. Ajá. Existen diferentes métodos. El método, o los métodos, aquí estamos hablando de un método relativamente natural, que es buscar la ovulación, como el método Billings, que el método del calendario, que son menos seguros obviamente, pero hay gente que dentro de sus creencias no permite utilizar algún método anticonceptivo más que sea natural. Claro. Y esto te permite el saber de manera indirecta, no de manera fiable si estás ovulando o no. Y si estás en esa parte, bueno, pues no entrar a no tener relaciones porque si no te vas a embarazar, ¿no? Claro. Lo malo es que los espermatozoides de repente duran 24 horas, 48 horas, 48, de repente 72 en un medio propicio. Entonces, pues ahí es ya donde no sabemos, ¿no? Ya no sabemos. Exactamente. ¿No? Yo tenía un libro, se los juro, se lo voy a traer al doctor, no es mentira, que decía, un espermatozoide en un buen espacio, o sea, adecuado de pH y todo, puede llegar a vivir hasta 10 días. Yo les decía a los alumnos, vean esto, seguro que era de Superman ese. Exactamente. ¿No? Entonces, que aunque traigan dispositivos les tocaba embarazarse, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Oye, pero los de los dispositivos, yo creo que concluyendo es importante decirle a las mujeres que para ponerse un dispositivo son historias clínicas que hay que realizarles, es importante que vayan a consulta y que de alguna manera sea bien seleccionado este método. Claro. Hay diferentes métodos. Algún día si me invitas a platicar de los otros métodos, hay implantes en los brazos, hay parches, hay anillos, hay temporales, hay también definitivos que a lo mejor podríamos algún día hablar de la operación para no embarazarse, que hay muchos mitos acerca de ello y que nos podría dar también para un programa y que de alguna manera podríamos irles orientando en esta parte a las señoras.
Y que bueno, pues digo, el programa es bien cortito. Sí, se nos va súper rápido. Si me permite, les puedo dejar ahí mis redes sociales, que es adelante, Facebook, claro. Jorge Michel, me pueden buscar en el Facebook en Jorge Michel, o en el Twitter en DR Jorge Michel. Y bueno, les puedo dejar mis teléfonos también si requieren alguna consulta, el 31 22 33 89 y el 36 48 62 51, y con mucho gusto, dudas o alguna consulta que quieran tomar, con mucho gusto los podemos atender, Carlota. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por a Jorge Michel, porque aparte es un señor, es un doctor amable, amoroso. Es Gracias. Un ginecólogo al que uno no tendría ningún reparo de ir. De verdad se los recomiendo. Y quiero terminar el programa con un mensajito que me acaba de llegar, que está muy lindo y te lo quiero compartir. Cuando entiendas que no se trata de luchar, sino de aceptar y fluir, habrás entendido la vida. Está padrísimo, padrísimo. Acaba de llegar otro mensajito por WhatsApp, a ver si lo alcanzo a leer. Tengo 40 años. La operación definitiva me ayudará, por supuesto que sí, pero escúchanos en un programa próximo que tengamos con el doctor Jorge Michel Vergara para que disipemos todas las dudas alrededor de esta operación. Así ¿Te parece bien? Sí, por supuesto. El día que me invites, Carlota, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ti que nos estuviste escuchando. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. Sé muy feliz esta noche. Pásala muy bien. Cuídate mucho.